Buena, buena. Ya, pues chiquillos, vamos a seguir entonces con lo que decía Francisco. Lo que presentó Francisco son las bases, de alguna manera, de los conceptos de trabajo, esfuerzo y drive respiratorio. Em, entonces, sin esos conceptos básicos y las fórmulas que vieron y sobre todo el entendimiento del diagrama de Campbell y las diferencias conceptuales, va a ser difícil que podamos llevarlo a la práctica clínica, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer ahora es también un poco la transición a lo que preguntaba Jorge, entonces, con qué me quedo para la práctica clínica? Y quiero también retomar lo que decía Francisco en la respuesta, que era, depende también de cada centro, pero hay elementos que deberían ser bastante transversales y otros que son un poco más novedosos, por así decirlo, pero que son no invasivos, que son opciones que podemos utilizar, ¿ya? Siempre me gusta comenzar con la introducción de personas que han sido claves en la formación de ciertas áreas y en este caso, si hablamos de trabajo respiratorio, creo que una de las personas que ha contribuido, bueno, no contribuyó porque ya falleció hace un par de años en esta área fue el terapeuta respiratorio americano de Estados Unidos, Robert Kaczmarek, quien estuvo en Chile, ahí tal vez Jorge sabe mejor que yo cuántas veces, pero al menos 5 o 6 veces estuvo en Chile. Eh, y en estos dos trabajos que él presentó, que se publicaron en Respiratory Care, eran principalmente artículos especiales, tipo editoriales, él transmitió el 2012 cómo debería ser el 2015 para los terapeutas respiratorios o para quienes, quienes están en Chile de alguna manera, eh, quienes manejan el ventilador mecánico. ¿Ya? ¿Cuáles son las competencias mínimas que deberíamos tener? Y hay una lista bastante larga, hay una lista relacionada con el manejo de la ventilación mecánica y también el monitoreo y el cuidado de la vía aérea. ¿Ya? Sin embargo, para lo que queremos transmitir hoy día, o en estas dos presentaciones de Francisco y la mía, quiero quedarme con algunos conceptos que él mismo destacó y que en el extenso, ustedes lo pueden ver después del manuscrito, él los desarrolla bastante bien, que es, mira, el terapeuta respiratorio que maneja el ventilador debería ser competente en la identificación y corrección de asincronía. Lo mismo, y creo que viene antes de la identificación de asincronía, es el análisis del trabajo respiratorio. Y esto puede ser desde la observación clínica hasta la medición de parámetros no invasivos, pero también parámetros invasivos, ¿ya? Lo mismo el manejo, y que va relacionado al manejo del catéter esofágico, ¿ya? Entonces, tenemos este mapa, después de estos conceptos tenemos este mapa de eh, transición eh, habitual. Hay muchos pacientes que se salen de la regla, pero habitualmente si uno tiene un síndrome de dificultad respiratoria aguda, así como uno tiene una fractura, una injuria a nivel pulmonar, acuérdense del ejemplo que dio Francisco, ¿verdad? De golpearse la mano. Bueno, si eso se repite en el tiempo, va a generar inflamación local y que esa inflamación local después puede llevar incluso a inflamación sistémica, ¿ya? Entonces acá hay unas similitudes entre síndrome de dificultad respiratoria aguda y esta lesión jugando fútbol. ¿Qué es lo que pasa después? Necesitamos una fase de protección y movilización, y esto en los dos ejemplos sigue siendo bastante comparable. En ventilación mecánica habitualmente se habla de algunas horas y pocos días de ventilación controlada y con algunas veces con bloqueo neuromuscular para totalmente controlar la ventilación mecánica, cuando puede ser muy injurioso, cuando si el paciente frente a presión positiva intenta, ¿verdad?, interactuar con el ventilador mecánico. Entonces, después viene la transición más funcional, que podríamos hablar de una protección funcional, donde seguimos ventilando al paciente, pero ya lo dejamos participar y ahí viene el concepto de asincronía o de sincronía paciente-ventilador, ¿verdad? En ese momento nosotros debemos dejar al paciente ir y empezar a, a- a observar al paciente con otros ojos, porque el paciente ya empieza de alguna manera a intentar sincronizarse con el ventilador mecánico. ¿Ya? Para las alternativas de modo asistido, habitualmente conocemos presión en soporte, que es el principal modo no proporcional, y en el lado de los modos proporcionales, relativamente nuevos, no son tan nuevos. De hecho, PAP, creo que el 2001,
el año 99 ya había empezado en alguna de las marcas de los ventiladores existentes en ese momento, pero actualmente se está tratando también de transitar y por lo menos hay más investigación en el área sobre el uso y los potenciales beneficios de modos como Nava y PAP. ¿Ya? Vamos a tocar un poco de eso después a lo largo de esta presentación. ¿Ya? Y también hay elementos que son parte de la práctica clínica. O sea, uno sabe que hay conceptos de esfuerzo, de trabajo, que son los que vieron con Francisco Rigo. Sin embargo, en la práctica clínica, incluso cuando tenemos pacientes interactuando con presión de soporte, vemos que muchas veces los clínicos tomamos decisiones de forma diferente, ¿ya? Hay una encuesta muy cercana, una encuesta argentina que se hizo hace unos pocos años. Uy, no tengo el año puesto por ahí, disculpen, pero creo que fue el 2000, después del 2020 o 2018 puede haber sido, no sé. Pero se hizo una encuesta a los clínicos y la primera pregunta fue, ¿y usted cómo selecciona la presión de soporte? ¿Ya? Y la mayoría, el 43,8%, alrededor del 50%, dijo que lo hace basado en el volumen corriente. Y sabemos que si solamente nos concentramos en el volumen corriente, sin mirar la clínica del paciente, el uso de musculatura accesoria y no accesoria de la respiración y otros parámetros no invasivos o invasivos o con valor esofágico, vamos a estar menos perdidos, ¿ya? Porque el volumen corriente puede cambiar de forma abrupta o también puede depender de muchas más variables que solamente el aumento, la disminución del trabajo respiratorio o el esfuerzo respiratorio, que es lo que estamos intentando compensar con una presión de soporte, ¿ya? Em, Hay otros que dijeron, mira, también hacemos observación clínica, ¿verdad? O vemos la frecuencia respiratoria, pero si se fijan, la mayoría se centraron en parámetros que eran poco precisos, ¿ya? No estoy diciendo, y la conversación que hubo en la presentación anterior sobre la frecuencia respiratoria, que estoy de acuerdo que es un parámetro bastante noble, es un muy buen indicador, pero si tenemos el ventilador mecánico a la mano, ¿ya? Con un monitor que nos está entregando información rápida y muchas veces muy precisa, que era lo que no existía en los ventiladores antes de la tercera generación, ¿verdad? De ventiladores donde no había monitor, eran solamente perillas. Claro, ahora tenemos más opciones y podemos de alguna manera indagar en qué parámetros pueden ayudarnos para titular o seleccionar una mejor presión de soporte. Entonces, en esta presentación no vamos a hablar de la definición impulso, esfuerzo y trabajo, esto ya lo cubrió Francisco. Nos vamos a ir directamente a las mediciones en pacientes ventilados. Y en segundo lugar, también vamos a ir a las alternativas para medir, estimar impulso, esfuerzo y trabajo respiratorio. ¿Ya? Si nos preguntamos cómo medimos, estimamos el impulso, esfuerzo y trabajo, ya sabemos que hay diferencia entre estos conceptos, pero de forma genérica hay parámetros, ¿verdad?, que están a la mano en la práctica clínica y que podrían estar relacionados, algunos más directamente o otros indirectamente, al aumento del esfuerzo respiratorio, ¿ya? Por ejemplo, si un paciente está con un aumento del esfuerzo respiratorio, claramente va a subir la frecuencia cardíaca, pero eso no significa que siempre que suba la frecuencia cardíaca en un paciente, ¿verdad? Hay un aumento del esfuerzo respiratorio. Pueden haber otras razones, por lo tanto es un parámetro que no es específico. A eso se refiere el concepto de especificidad, ¿ya? Lo mismo va a pasar con la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria puede ser un muy buen indicador, pero si solamente el paciente aumentó 2 grados Celsius la temperatura corporal, ya está con fiebre, está con una descarga séptica, la frecuencia respiratoria va a subir y no necesariamente implica que el paciente está aumentando el esfuerzo respiratorio, ¿ya? Lo mismo pasa si el paciente está llorando, ¿ya? O tiene pena, y también va a aumentar la frecuencia respiratoria y probablemente el volumen corriente. El uso de musculatura accesoria sí puede ser bastante más específico. A mí me gusta bastante el concepto de uso de musculatura accesoria. Lo difícil es poder medirlo. No hay muchas formas en la práctica clínica de cuantificarlo, pero sí, si uno tiene experiencia, puede usarlo y los invito también a que cada vez que vean un paciente traten de observar el movimiento torácico y si hay o no presencia de uso de musculatura accesoria. Eso les va a ir dando también, y eso asocienlo con parámetros que ustedes conocen que sí pueden estar asociados con el aumento o disminución del trabajo respiratorio, porque de alguna manera ustedes van a ir aprendiendo con su experiencia
cuándo hay uso de musculatura accesoria y cuándo no. Ya lo mismo el volumen minuto es un muy buen parámetro, ya lo destacó Francisco, estoy totalmente de acuerdo con eso. Preguntarle al paciente cuál es su sensación subjetiva de esfuerzo con la escala Volk, por ejemplo, y otra sintomatología. Entonces, estos son parámetros que de alguna manera están a la mano, pero son poco específicos, ¿ya? Y por eso empiezan a aparecer otros parámetros que Francisco también ya los mencionó, que ya necesitamos probablemente algún otro tipo de monitoreo, algún tipo de dispositivo adicional al ventilador mecánico que nos entregue más información o ciertas, ¿verdad? Ciertos ventiladores que tengan características particulares para la medición de estos parámetros, ¿ya? Ahora, el gol estándar es el uso de balón esofágico. Eh, Algunos le llaman que es una evaluación mínimamente invasiva porque de alguna manera uno no traspasa la piel del paciente, no tiene que invadirlo con una aguja, ¿verdad? Pero sí, de alguna manera necesitamos ingresar por la cavidad oral o nasal hasta, ¿verdad? Bueno, dependiendo si queremos un balón solamente esofágico, también gastroesofágico, dependiendo de la profundidad, pero de alguna manera entra el esófago y muchas veces el estómago, y el parámetro o los parámetros de gold estándar de estas mediciones es el mismo trabajo respiratorio en joules o joules por litro y también el producto presión-tiempo, que también lo vieron con Francisco Río. Producto presión-tiempo ya es un parámetro no de trabajo, sino de esfuerzo respiratorio que pasa a ser más específico y dependiente también del cambio de presión. Eh, este es el gol estándar. Ahora, quiero volver un poco más atrás a la fisiopatología o incluso más atrás a la biología de los músculos respiratorios, ¿ya? Hay una revisión sistemática que estamos desarrollando ahora y por eso quiero comentarles los resultados preliminares que tienen mucha relación con lo que estamos viendo ahora de la necesidad de entender mejor el comportamiento de los músculos respiratorios a nivel biológico para, de alguna manera, nosotros entender qué paciente es candidato, mejor candidato al fracaso del destete, ¿ya? De salir del ventilador mecánico, ¿ya? Esta es una revisión bastante amplia de todos los estudios eh, de pacientes con enfermedad crítica que tienen alguna biopsia muscular, ¿ya? Las biopsias musculares es algo que no necesitamos hacerlo en la práctica clínica, no es una herramienta que en el futuro ni ahora necesitamos hacerlo en la práctica clínica, pero la investigación nos permite poder, a través de esas muestras musculares, entender qué es lo que pasa a nivel biológico, ya a nivel celular, a nivel molecular. Y eso nos da a entender con eso vamos a poder mejorar la dosificación de las intervenciones, pero también vamos a poder entender, em, alguien está pidiendo Zoom, entrar al Zoom, pero yo no tengo acceso para poder aceptarlo. Si alguien lo puede aceptar, Felipe, si estás por ahí. Em, bueno, Yo, entonces, yo voy, Felipe, yo voy. ya, gracias, Jorge, que no puedo hacer, no tengo acceso. Ya. Entonces, lo que hicimos fue, y para esta presentación, sacamos 7 estudios que son los únicos 7 en todo el mundo que han tenido biopsias musculares de músculo respiratorio, para poder entender bien qué es lo que está pasando a nivel biológico, ¿ya? Una biopsia muscular es prácticamente se extrae una muestra muy pequeña, como del porte del tamaño de una tapa de lápiz Bic, por así decirlo, eh, de algún músculo, en este caso músculo diafragma principalmente, pero también hay otros músculos que han estado involucrados, que están involucrados en la respiración y son parte de esta revisión. Ya después de esta extracción, dependiendo de qué queremos analizar, hay algunos análisis que se tienen que hacer inmediatamente sin congelar la muestra, pero la mayoría de los trozos se congelan de forma separada, uno para análisis de mitocondria, otros para análisis de área de sección transversal y tipos de fibra muscular, otro para análisis genético o expresión de proteínas, etcétera, ¿ya? Y después lo que uno obtiene, por ejemplo, si uno quiere medir la cantidad de fibras tipo 1, tipo 2, o el área de sección transversal, uno ve este tipo de imágenes, ¿ya? En esta revisión, los 7 estudios solamente pertenecen a 3 países, ¿ya? Esto es algo bastante sorpresivo, solamente en 3 países se han hecho biopsias musculares de músculos respiratorios en pacientes vivos, porque también hay muchos otros estudios de pacientes donantes que mueren en la UCI y le hacen una extracción del músculo y eso es lo que analizan.
que tiene otro tipo de validez, ¿ya? Y los músculos que encontramos son pectoral mayor, solamente en un estudio, solamente una biopsia de pectoral mayor, de hecho, intercostales 10, diafragma 125 biopsias, latísimo del dorso y recto abdominal, ¿ya? Eh, a lo largo de la estadía en la UCI, estos son los 7 estudios, los años, los países, son solamente 3 países, como les dije, pero la mayoría de las biopsias se hicieron antes del día 7 y un par después del día 7 de la UCI y antes del día 14 de la UCI, ¿ya? O sea, estamos en un contexto probablemente de interés en el destete ventilatorio, ¿ya? Em, y lo que obtuvimos es que los pacientes pierden un 30% del tamaño de la fibra muscular, del área de sección transversal, comparado con los controles, ¿ya? Y pierden también contractilidad de la fibra muscular 48% más que los controles. Los controles principalmente fueron pacientes sanos o pacientes que no tenían un problema respiratorio ni tampoco estaban en la UCI. Muchos de ellos estaban en alguna cirugía de X de tórax por algo programado, pero no con enfermedad crítica. ¿Ya? Pudimos hacer metaanálisis y de esto podemos entender que las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2 se comportan de forma diferente. Si bien la proporción se mantiene, no hay una pérdida mayor de fibras tipo 1 tipo 2, pero el área de sección transversal se pierde más en las fibras rápidas. ¿Ya? Las fibras rápidas pierden hasta un 33% de área de sección transversal. Y esto es algo que también nos ayuda a entender eh, de qué intervenciones debemos empezar a pensar que puedan tener facilidad de recuperar, ¿verdad? Fibras tipo 2 más que fibras tipo 1. Y lo mismo pasa con la contractilidad. Se pierde un 46, un 50% de la contractilidad. Ahora, volviendo y saliendo de la biología, sabiendo que hay un problema de alguna manera molecular que nos puede explicar el por qué el paciente fracasa también, ¿ya? Y por más que podamos hacer muchas evaluaciones en la cama del enfermo, hay algo que ocurre estructuralmente a nivel muscular que tenemos que ver cómo solucionarlo o cuánto tiempo también esperar y también qué prevenir, qué cosas, qué elementos hacer para prevenir esta pérdida de fibras tipo 2, ¿verdad? Pero en la evaluación del esfuerzo respiratorio hay muchas alternativas, nos podemos volver locos, ¿ya? Y ya Francisco le adelantó también una de las preguntas que hizo Jorge, apuntando también al volumen minuto y a la frecuencia respiratoria que son bastante simples y yo creo que la simpleza acá tiene que prevalecer más allá de la complejización. Pero también tenemos que entender que hay parámetros provenientes del balón esofágico. Ya vimos las amplitudes de presión, presión esofágica específicamente, el trabajo respiratorio en joules por litro o joules por minutos, el producto presión-tiempo y el índice tensión-tiempo, que nos podemos ir complejizando. Acá están también la forma de cómo se miden y algunos valores de referencia. Saliendo del valor esofágico, también podemos encontrarnos con electromiografía. Yo nunca vi una electromiografía en la UCI para poder saber si el paciente era capaz o no de extubarse o de salir del ventilador mecánico, o probablemente si se han hecho principalmente para diagnóstico, con fines diagnósticos, ¿ok? Pero igual es interesante saber que hay algunos eh, parámetros como la actividad eléctrica diafragmática, que si bien proviene naturalmente de la electromiografía, está disponible en un modo ventilatorio que es el modo NAVA. ¿Ya? Entonces es interesante también saber que hay formas menos invasivas de poder entender el comportamiento eléctrico de la contracción muscular. ¿Ya? Em, y también ultrasonido, que en los últimos, creo que 10 años, 8 años, ha sido bastante más prevalente el uso de ultrasonido, pero también hay que entender que es una herramienta más. De aquí provienen muchos otros parámetros como eh, el grosor muscular diafragmático, grosor muscular en inspiración, grosor muscular en expiración. Así podemos sacar también la fracción de acortamiento, inspiración, expiración, y también el desplazamiento caudal. Hay muchos otros parámetros también y van a ir apareciendo más algunos índices de frecuencia respiratorio dividido por algunos de estos parámetros provenientes de la ecografía diafragmática, etc. Y después van a ver también ecografías de músculos accesorios, también cuando se están activando durante la respiración o no.
¿ya? Es algo bastante útil para poder cuantificar o calificar qué músculo respiratorio está siendo utilizado. Ahora, ¿qué pasa si no tengo balón esofágico? ¿Qué pasa si no estoy entrenado en la ecografía diafragmática? ¿Ya? Y estoy con un paciente ventilado. Bueno, hay algunas alternativas. Si usted tiene un ventilador Macket, desde el Macket Servo I en adelante, puede, como Mattel se vende por separado, puede tener un dispositivo, un módulo adicional que es el módulo NAVA, con un catéter parecido, muy parecido al esofágico, y también se puede tener un catéter triple esofágico para alimentación y también para nada. Creo que se llama NutriVent. Hace tiempo que ya no lo veo, pero creo que así se llamaba. Eh, el beneficio es que tenemos en el mismo ventilador información muy útil, que es esta actividad eléctrica diafragmática, el EDI, ¿ya? Y que pasa a ser prácticamente un espejo a la presión de soporte que le va a estar entregando al paciente. Si yo tengo al paciente programado en NAVA, ¿ya? De acuerdo a la actividad eléctrica que está midiendo este catéter a nivel esofágico, el ventilador le va a entregar una presión proporcional a ese esfuerzo eléctrico del diafragma. Suena bastante lógico, ¿verdad? Pero créanme que hay algunos casos donde nos cuesta igual poder sincronizar al paciente. Sin embargo, hay ventajas superiores sobre presión de soporte por la proporcionalidad, ¿verdad?, de la entrega de la ventilación. Em, Ahora, muchas veces podemos usar la actividad eléctrica diafragmática como monitoreo solamente y no con modo NAVA. Ya el modo lo podemos programar en presión de soporte o en presión control, y de alguna manera esta gráfica en morado nos puede servir para nosotros ajustar una presión de soporte o una presión inspiratoria eh, eh, más específica a la que el paciente está necesitando. ¿Ya? Esto es lo que se necesita, ¿verdad? Un catéter con 10 electrodos, uno es tierra, y eso tenemos que conectarlo al ventilador mecánico, ¿ya? Otra alternativa es PAP o PAP Plus actualmente, que está solamente disponible en Puritan Bennett. Creo que Puritan Bennett 840 y 980, creo que son los modelos que todavía están en funcionamiento, al menos en varios centros en Chile, y la mayoría de esos ventiladores tienen instalado el modo PAP, perdón, donde es una presión de soporte también, pero proporcional. En este caso no es proporcional a la actividad eléctrica diafragmática, es proporcional a unas estimaciones que hace de la compliance de la resistencia del autopip. Y si se acuerdan de la fórmula que vieron con Francisco, tenemos perfectamente los tres únicos componentes de la ecuación de movimiento. Tenemos compliance, tenemos resistencia y tenemos autopip. Entonces, este modo lo que va haciendo es un loop cerrado de evaluaciones, ¿verdad? A través de unas micropausas de 300 milisegundos, que es lo que se ve acá, son menos de 300 milisegundos, no se alcanza a alterar la ventilación del paciente, ¿verdad? Pero con esa micropausa se estima la compliance dinámica, la resistencia y el autopip. Y tenemos el completo análisis de la ecuación de movimiento. Y con eso, el ventilador puede entender esfuerzo respiratorio, puede entender trabajo respiratorio y entrega una presión de soporte proporcional que habitualmente ustedes van a ver que es diferente la curva de presión-tiempo con respecto a la de presión de soporte. Es más natural, es más fisiológica, ¿ya? Y esto es bastante bien, en mi experiencia, eh, eh, los últimos años que estuve en la clínica Indisa, donde se usaba más el PAP, prácticamente no usaba presión de soporte, usaba solamente PAP, ¿ya? Em, Como les decía, entrega estos parámetros, hace una estimación también del trabajo respiratorio en joules por litro. Entonces, aunque no funcione muy bien en algunos pacientes con respecto a presión de soporte, use presión de soporte, pero puede ser un gran monitor. ¿Ya? Acá nos está entregando parámetros que no tenemos a la mano en la mayoría de los ventiladores. ¿Ya? La pausa, la micropausa, y hay una estimación incluso no solamente del trabajo respiratorio, sino que también del producto presión-tiempo, que de verdad que dijimos que es uno de los gold estándar a partir del balón esofágico. Pero acá no necesitamos un balón esofágico, podemos usar una fórmula, no voy a entrar en detalle en la fórmula, pero ustedes pueden descargar este artículo de Cartox del 2013. Hoy ya pasaron hartos años. 2013, me acuerdo cuando salió y empecé a usar la fórmula como loco porque podíamos obtener
y entender mejor la fisiología de los músculos respiratorios con el producto presión tiempo, que es la fórmula y la gráfica que vieron con Francisco. Ahora, ustedes me van a estar preguntando ahora ya, estamos hablando de ecografía muscular, estamos hablando de balón esofágico y ahora PAV y NAVA, pero si yo no tengo ni Puritan Bennett y no tengo Macket, ¿qué hago? ¿Ya? Porque de alguna manera tenemos que esto hacerlo transversal. Entonces, hay otras alternativas no invasivas para medir, o podríamos decir estimar, porque medir de forma precisa no es tan cierto, pero estimar al menos el impulso, el esfuerzo y el trabajo respiratorio. ¿Ya? Y aquí hay una lista de cuatro, puede que haya más, pero estos son cuatro que son no invasivos y que pueden tener disponible en casi cualquier ventilador mecánico, al menos de los ventiladores que están en Chile. Uno es P01 o P100, que es la presión negativa en los primeros 100 milisegundos, presión de oclusión, ¿ya? Que es prácticamente la continuación de la P01, que en vez de que sea a los 100 milisegundos, la presión de oclusión es la presión más negativa que se puede obtener con una pausa expiratoria. Y también está la PMI, hay menos ventiladores donde uno puede hacer una micropausa inspiratoria en modo presión de soporte, pero es un parámetro que es bastante sencillo también hacerlo. Y el Flow Index se los voy a mencionar al final, pero es algo que necesitamos un computador aparte conectado al ventilador. Creo que en el futuro van a estar integrados a los ventiladores. Partamos con la P01, ¿ya? Em, la P01 es un estimador del drive respiratorio, ¿ya? Se ha estudiado la conducción nerviosa, sobre todo en el nervio frénico, con estudios de biopsia y también electromiográficos del nervio frénico, que antes de los primeros 100 milisegundos, todo lo que ocurre, ¿ya? No depende necesariamente de la contracción de los músculos respiratorios, ¿ya? Probablemente ocurre con solamente el impulso a nivel nervioso de la respiración, desde el centro respiratorio, ¿verdad? Hasta llegar al nervio frénico y antes de llegar al diafragma, eso que ocurre, ese cambio de presión depende más de la actividad eléctrica que de la contracción o de la fuerza muscular. Por lo tanto, en un paciente muy débil, la PC1 sigue siendo útil. Por eso en la PC1 se hizo más conocida en los pacientes neurocríticos, donde tenían un problema en el drive respiratorio, tenían un problema para iniciar la respiración, y muchas veces el paciente podía estar con los ojos abiertos, despierto, cooperando, pero no gatillaba la respiración porque tenía una afección, ¿verdad?, en, el, en los centros respiratorios, ¿ya? La P01 es una maniobra que, bueno, hay varias formas de hacerlo, pero es una maniobra, una micropausa de al menos 100 milisegundos, donde vemos la caída de la presión. Esta es la curva de presión-tiempo, ¿ya? Esta es la curva de flujo-tiempo, por lo tanto tiene que haber flujo cero durante la maniobra. Y la caída hasta los primeros 100 milisegundos, la caída de presión, por lo tanto la unidad de medida de P01 es centímetros de agua, en negativo muchas veces. Ustedes pueden convertirlo a positivo, pero de alguna manera es esa presión negativa en los primeros 100 milisegundos, ¿ya? Aquí hay otra forma de otro gráfico, otra figura, y de hecho acá tenemos a nuestro colega chileno Felipe Damiani y a la doctora Irene Telias con el doctor Loren Brochard. Felipe Damiani ha estado trabajando mucho sobre asincronía y sobre eh, eh, trabajo y esfuerzo respiratorio, y acá tienen esta figura para poder entender un ejemplo de una P01 elevada, donde hay una curva, una caída más empinada, ¿verdad? Y eso hace que la presión sea más negativa en los primeros 100 milisegundos. Y acá tenemos al mismo tiempo, 100 milisegundos, pero la caída, si se fijan, no es drástica hacia abajo como esta, sino que tenemos una caída más lenta. Y acá tenemos una P01, en vez de menos 3,8 tenemos menos 0,7, ¿ya? Y esto va a cambiar, este parámetro va a cambiar si ustedes ajustan en la presión de soporte, va a cambiar si ustedes ajustan el rise time, va a cambiar si que ustedes ajustan la frecuencia respiratoria, si que el paciente está en un modo asistido controlado, ¿ya? Después de la P01, si nosotros logramos tener un ventilador Profe, con... Sí, dígame. en relación a la P01, ¿hay un parámetro de normalidad en la presión en la P01? ¿Cuánto Sí, me debería dar, por ejemplo, si yo quisiera extubar a un paciente y le mido la P01?
Sí, mira, recetas no hay. Hay algunas recomendaciones. Déjame volver atrás. Creo que lo tengo atrás de en la diapositiva de acá. No, creo que no estaba acá. P01, P01 no está. A ver por ahí. No, creo que no está. Pero hay valores de referencia. ¿Ya? Los valores de referencia oscilan entre 1,5 a 3 centímetros de agua. ¿Ya? O sea, le estoy repitiendo lo que aparece en los libros, en los papers, pero a mí no me gusta recomendarle a ustedes un parámetro Un parámetro. específico, porque créanme que en los maquets, por ejemplo, al menos en mi experiencia, en los maquets, a diferencia de otros ventiladores, la P01 siempre es más baja. Es 0,8, es 0,7, es 0,5 y eso no significa que sea baja en ese Mm, ventilador. Pero nosotros cambiamos al paciente de ventilador. Me acuerdo que a veces pasó que del Macket pasábamos no sé, pues, al Puritan Bennett para tener PAP o lo cambiamos a un, ay, ¿cómo se llama este otro ventilador? El ¿Un C6 Braille puede ser? de Ah, Hamilton, por ejemplo, o algún Dragger, y la PC1 era más alta, sin haber cambiado nada del presente. Entonces, porque depende también de cómo se mide, ¿ya? Y la mm, maniobra P01 lo vamos a ver después, pero se puede medir con una maniobra automática. Hay un botón que dice P01 que está predefinida en el ventilador y uno aprieta y el ventilador hace solo la maniobra. ujú. Eh, el servo I y el servo S hacen una maniobra continua. Lo que hacen es estimar la P01 con una caída de la pendiente de la depresión, sin tener que hacer una pausa. O sea, en el Macket no se hace una pausa. Pero si en el Macket tú quieres medir P01 manualmente, como en otros ventiladores, puedes hacer una pausa expiratoria en la ventilación asistida como presión de soporte y van a ver ustedes que después congelan la curva y con el cursor pueden ir a medir los primeros 100 milisegundos y tienen la medición manual. También pueden hacerlo y asegurarse. Mm, ¿Ya? ya. Esas tres formas existen de aproximarse, por lo tanto, los valores de referencia van a cambiar, van a ser diferentes. Pero si ustedes quieren tener algo en la cabeza, 1,5 a 3, ¿ya? Profe, y si por ejemplo me diera, no sé, 4, por ejemplo, 4 centímetros de agua. Eso quiere decir que el Yo creo que 4 impulso, es o sea, alto, que, el ya, o sea, que impulso eso está quiere elevado. decir que está elevado el impulso. O sea, mi paciente está haciendo esfuerzo respiratorio. No necesariamente está haciendo esfuerzo. Todavía no llegamos al esfuerzo, Ya. Y solamente por impulso. ejemplo, Impulso solo puede mi ser, impulso. el impulso, acuérdense que puede ser gatillado por varios factores. Puede ser gatillado por sepsis, por fiebre, y no necesariamente Ah, claro. tiene un aumento del esfuerzo respiratorio. Puede ser porque el paciente neurológicamente tiene aumentado el impulso. Acuérdense que dentro de los núcleos que están encargados de la respiración, ya de los centros respiratorios, en el tronco encefálico, hay actividad eléctrica. Si el paciente tiene un TEC, y está comprimido el tronco encefálico, aunque sea muy poquito, probablemente está alterando también los mecanismos internos de funcionamiento de los núcleos. Y eso puede traducirse en un aumento del impulso sin necesariamente que el paciente esté haciendo un esfuerzo elevado. Ya vamos a ver también algunos ejemplos. Ah, ya, pero no tengo como una conclusión específica con respecto a si mido la P01. O sea, no tiene como una conclusión, por así decirlo. Sí, o sea, que el drive está elevado o el drive está normal. Eso ya es súper útil saberlo. Si el drive está elevado, tenemos que ver por qué. El paciente tiene dolor, acuérdense que hay elementos mecánicos, bioquímicos, eh, eh, cambios ¿verdad? En lo que decía el tronco encefálico, a nivel pontino, hay varios estímulos que pueden generar también, y eso hay que resolverlo, pero no Mm, necesariamente se puede resolver con aumento o disminución de la presión de soporte. ya, entiendo. Gracias. Profe, Sí, dígame. pero en este caso, entonces que tuviese como aumentado el AP01 sería como que el impulso está más enlentecido. El impulso está elevado. Si está elevada la P01, el impulso está elevado. Esa sería la interpretación. Ya, Sí, perfecto. Gracias por las preguntas. Eh, gracias. Ahora, la P01 es un parámetro global. No sabemos, o sea, no estamos aislando, por ejemplo, diafragma. Puede ser que haya un impulso también de los músculos intercostales, ¿ya? Entonces, y ahí no necesariamente el nervio frénico, ¿ya? Para que lo tengamos también en la, en la mente que si hacemos una ecografía muscular, podríamos sí entender
qué músculo es el que está con más activación o menos activación, pero eso ya sería muy específico. Ahora, pasando a la presión de oclusión de la vía aérea, ¿ya? Esto es un parámetro bastante relativamente nuevo, el 2018 fue la primera vez que se publicó, pero viene de mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora los ventiladores permiten hacer una pausa expiratoria al final de la aspiración, obviamente, para que se ocluyan las válvulas. Cuando uno hace una pausa expiratoria, ¿verdad? Al final de la expiración, lo que ocurre es que las válvulas de los ventiladores se cierran. ¿Ya? Acuérdense que los ventiladores actualmente se funcionan con válvulas semiabiertas que dejan pasar un bias flow, un flow continuo, ¿verdad? Pero estas válvulas en esa maniobra se cierran completamente, por lo tanto, si el paciente hace un esfuerzo respiratorio, frente al tubo, al circuito y después llega al ventilador, el ventilador logra medir la caída de la presión, ya que va a ser negativa. Este punto más abajo, máximo, restado con la PIP, ¿verdad? Que es el delta POC, que le llaman, o la presión de oclusión, es este parámetro que está representando en este caso el esfuerzo respiratorio. Y esto sí es esfuerzo respiratorio. ¿Ya? Ahora, la P01 estaría aquí. ¿Ya? Si uno calcula, si uno pudiera medir de aquí cuánto llegamos hasta acá, 100 milisegundos, esta es la P01 que me dice drive respiratorio y aquí me está diciendo esta es la presión de oclusión, ¿ya? La presión más negativa o la desviación de la presión de la vía aérea generada por el esfuerzo respiratorio del paciente frente a esta oclusión de las válvulas respiratorias, ¿ya? Y si se fijan, acá tenemos la curva de presión tiempo, flujo cero, en la curva flujo tiempo, pero también aquí le pusieron un catéter esofágico en este ejemplo, en esta gráfica, y fíjense que si bien el paciente está teniendo un esfuerzo, esto se traduce en una presión de soporte que le estamos entregando, pero si le cerramos las válvulas y no le damos soporte, se genera prácticamente un espejo entre lo que ocurre en el balón esofágico y lo que ocurre en el ventilador. Por lo tanto, de forma no invasiva es un parámetro que a mi gusto es muy útil, pero es solo una foto, ¿ya? Es solo una foto. O sea, puede que el paciente salga mal en la foto y no representa el video, ya no representa la vida o la historia, ¿verdad? Respiratoria del paciente. Por lo tanto, también hay que acordarse que es solo una foto y no sabemos si es el problema o el esfuerzo puede ser más de diafragma o puede ser más de músculos accesorios o músculos intercostales, etcétera. ¿Ya? Entonces acá, bueno, y valores de referencia también, también esto es muy relativo. Habitualmente la presión de oclusión sobreestima un 20% más lo que tendríamos en un balón esofágico, eh, pero es un buen indicador cuando nos acercamos a valores entre 5 y 10 centímetros de agua. Esto está en centímetros de agua también, al igual que la P01, ¿ya? Eh, Entre 5 y 10 centímetros de agua estamos ok, ¿ya? Para hablar de un esfuerzo relativamente normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos un ejemplo. Drive normal al lado izquierdo, ¿ya? Y esfuerzo normal. ¿Cómo está la P01 acá? Estamos entre 1,5 y 3, ¿verdad? Podemos tomar ese rango. ¿Y cómo está el esfuerzo? Estarían ambos normales, Ambos están o sea, dentro de estarían vale. Entonces uno dentro de podría rango. decir, este paciente le hice la P01, me dio 2 centímetros de agua, ok, vamos a ver si el paciente tiene esfuerzo respiratorio y le hago una presión de oclusión, en este caso un delta presión esofágica, pero lo podemos estimar con la pausa expiratoria, y nos dio 5,2, o sea, está muy cercano al límite inferior, ¿verdad? Entonces estamos ok. ¿Qué pasa acá? Fíjense que no solamente los números cambian, sino que también la pendiente. O sea, la pendiente aquí era más lenta, pero acá el paciente, a medida que le cerramos las válvulas, ¡pum! Va recto hacia abajo. Por lo tanto, hay una P01 más alta, 5,1. Y el esfuerzo, Mm, 13. Está aumentado también. y el esfuerzo está aumentado, ¿verdad? Está más de 10 centímetros de agua. Y acá tenemos un ejemplo donde hay un alto drive y un alto esfuerzo respiratorio, ¿ya? O sea, el aumento del drive también se tradujo en un aumento del esfuerzo respiratorio. ¿Y qué pasa en este otro ejemplo? La P0 está elevada y la presión de oclusión estaría dentro de rango. O sea, habría un esfuerzo normal Claro. y Un drive un adecuado. aumento del impulso. Y ahora les pregunto entonces, ¿en qué caso se puede dar esto? No. Ah, Esto se da a diario en la unidad de paciente crítico.
Profe, Buena ¿puede ser pregunta. cuando el paciente se estaba metiendo en el ventilador o no? Estamos en presión de soporte, ¿eh? En los Ah, tres estamos en presión de soporte. Entonces, pero ¿en qué condición clínica ustedes? No quiero decir diagnóstico, porque no necesariamente es un diagnóstico, o hay diagnósticos específicos, pero pueden dar ejemplos de diagnóstico igual, ¿no? profe, Pero, cuando están bajando la sedación, sí, como cada vez más. pero eso no es tan específico, porque cuando bajan la sedación pueden pasar muchas cosas. Puede que se comporte como en el del lado izquierdo, o en el lado del medio, o en el lado derecho. Ah, Pero, sí. pero ¿qué tiene que ver la sedación con el...? De hecho, Mm, acuérdense que la sedación no alivia el esfuerzo respiratorio. La sedación no alivia el trabajo respiratorio. La mm, sedación lo que hace es suprimir el drive respiratorio. Mm. Profe, quizá un paciente en condiciones con metabolismo aumentado podría ser, ¿o no? Como, ya, Como que haga una presión aumentada y un esfuerzo respiratorio como más controlado, o quizá en condiciones de shock. mal. Pero ya, eso podría ser al comienzo de algo metabólico que pueda estar pasando, pero ¿qué ocurre si es que ya pasa mucho tiempo con ese drive aumentado? Al final el paciente va a empezar a compensar y va a tener un esfuerzo elevado igual, ¿cierto? Mm. ¿No se mm, le ocurre otro ejemplo? Que aquí está la clave de alguna manera de la diferencia en las definiciones. mm. Yo creo que tiene que ver con respecto a como a la patología así como más obstructiva, restrictiva, ¿o no? Mm, mm. ¿No? ¿Qué pasa si un paciente tiene mucha debilidad muscular respiratoria? Llamémosle un paciente con debilidad adquirida en UCI, global. Tiene Mm, un MRC de 15 o menor a 20 puntos. Lo que ocurre es que el paciente puede que tenga un alto drive, o sea, su cerebro, su centro respiratorio quiere respirar rápido y profundo, pero los músculos están tan débiles que no responden a ese drive. No le dan los músculos, por así decirlo. En el buen chileno no le da al paciente. mm, ¿Ya? Eso pasa con debilidad adquirida en UCI, pasa con los pacientes neurocríticos, que tienen también afectación de la debilidad muscular, sobre todo en pacientes neurocríticos que pueden ser con lesiones de la primera motoneurona, incluso también lesión de la segunda motoneurona, que sería el paciente con debilidad adquirida en UCI, ¿verdad? Pero son ujú, pacientes débiles. Cuando hay debilidad muscular, ocurre esto de que el drive puede estar aumentado y el esfuerzo está disminuido. Por lo tanto, si ustedes tienen la sospecha que el paciente está débil, midan las dos cosas, drive y esfuerzo. Si no tienen la sospecha de que el paciente está débil, y un paciente que estuvo pocos días en el ventilador mecánico, les aseguro que la P01 basta y sobra, ¿ya? O incluso mirar al paciente y ver cómo se comportan los músculos. No hay mucho que analizar. Pero cuando tenemos pacientes más desafiantes, como los pacientes débiles, y que yo no sé si está más débil el diafragma o otros músculos respiratorios, mida más y va a poder mirar de alguna manera la foto más completa, ¿ya? ¿Queda claro con eso? Sí, profe. Profe, entonces, un paciente, por ejemplo, con ELA, tendríamos que tener un aumento del drive, o sea, aumento de la P01 y disminución del esfuerzo, que sería disminución de la presión de oclusión, El ¿cierto? paciente él es un muy buen ejemplo, gracias también por tocarlo. Si nosotros le pusiéramos un balón esofágico a un paciente con ELA, ¿ya? Y le medimos solamente esfuerzo y trabajo respiratorio, le aseguro que el trabajo y el esfuerzo va a estar disminuido muchas veces, sobre todo cuando es bien Mm, severa, ¿ya? ya. Y uno dice, entonces no está con esfuerzo, pero uno mira a ese paciente y lo ve inflando, aleteando la nariz, lo ve con el cuello, ¿verdad? Como se dice en Chile también, todo tomado, intentando levantar los hombros, y uno dice, ¿cómo el balón esofágico me está dando un esfuerzo bajo o normal o no tan elevado como uno esperaría y el paciente se ve pésimo? A ese paciente, si le miden la P01, va a estar altísimo, ¿ya? Y ahí es lo que ocurre cuando un paciente tiene debilidad o tiene un corte de alguna manera total o parcial de la conexión entre centros respiratorios y músculos respiratorios. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Vamos bien? Ya. Y la otra maniobra es la PMI, eh, que es bien antigua. Eh, la PMI el año 98 creo que partió la primera vez.
pero 90 y algo. Y se dejó de usar y volvió a usarse hace unos 5 años atrás. Es una maniobra que se puede hacer en presión de soporte, siempre y cuando el ventilador deje hacer una pausa inspiratoria, ¿ya? Con la pausa inspiratoria, nosotros vemos el delta, la diferencia entre la presión peak, ¿ya? Que es la sumatoria entre la presión de soporte y la PIP, y la pausa inspiratoria, la presión de la pausa inspiratoria o la presión plató que va a estar más alta que la presión peak, en este caso porque estamos en presión de soporte frente a un esfuerzo negativo del paciente. Mientras más diferencia, sobre todo cuando es mayor a 3 centímetros de agua, estamos hablando de un esfuerzo respiratorio aumentado, ¿ya? Pero en este caso es una pausa al final de la inspiración, una pausa inspiratoria, ¿ya? Y acá como valores de referencia, algunos trabajos hablan de menos de 10 centímetros de agua, pero en mi experiencia sobre 3 ya era un esfuerzo elevado, que uno, cuando medía presión de oclusión en el mismo paciente veía que la presión de oclusión podía estar más de 10, ¿ya? Pero para estar seguro de que no hay ningún tipo de esfuerzo respiratorio totalmente excesivo, menos de 10 centímetros de agua también es una buena referencia, ¿ya? Ahora, hay muchos peros de esta maniobra, y acá el doctor, o sea, el kinesiólogo Ángelo Roncalli de Brasil, con quien voy a estar creo que un par de semanas más en Brasil. Tengo que ir a Brasil a una jornada al sur de Brasil y él va a estar presentando sobre la sincronía, así que voy a también preguntarle que si sigue usando la PMI o no, porque en ese momento cuando presentó acá en el Congreso de Otoño hace algunos años en Chile, la estaba usando bastante, pero él transmitió con bastante honestidad que se tienen que cumplir ciertos criterios para que sea una maniobra legible, ¿ya? O precisa. Primero tiene que haber una pausa larga, ¿ya? De un tiempo de mayor de 800 milisegundos, tiene que haber una duración del plató de más de 2 segundos y tiene que haber un plató estable sin tantas variaciones, acá no se cumple ninguna de las tres, sin más de 0,6 centímetros de agua por segundo de variación, ¿ya? Entonces, esto en la práctica clínica es bastante complejo de poder medir. Y el último parámetro que les quería mencionar es el Flow Index, un parámetro no invasivo también, pero hay solamente un trabajo publicado con este Flow Index donde conectaron un computador y un análisis de la pendiente de la curva, así como el Stress Index. Está el Flow Index donde podemos saber si el flujo o la caída del flujo inspiratorio nos está diciendo si hay un esfuerzo normal, un esfuerzo bajo o un esfuerzo elevado, ya dependiendo de la pendiente de la curva. Esto solamente para que ustedes lo conozcan, lo hayan escuchado alguna vez, pero no es algo que vayamos a utilizar en la práctica clínica, ¿ya? Entonces, cuando no hacemos estas maniobras, cuando tenemos la sospecha de que algo está pasando en la interacción del paciente con el ventilador, lo que estamos haciendo es ventilar según lo que vemos solamente en el ventilador y no vamos más allá. Y muchas veces nos puede pasar esto que le pasa a este rinoceronte, que en todos sus cuadros hay algo del paisaje que no está bien. Y ese algo muchas veces es la explicación a los problemas que tenemos con el destete ventilatorio del paciente, por ejemplo, ¿ya? Acuérdense que los modos ventilatorios tienen comportamientos diferentes. A mayor esfuerzo respiratorio, deberíamos entender que el ventilador le entregue más soporte y proporcional, que es lo que pasa en PAP y NAVA, más esfuerzo, más entrega de la presión por el ventilador. Sin embargo, en presión control y en presión de soporte, la presión es fija. Y mucho peor aún, el volumen control, a medida que aumenta el esfuerzo respiratorio, la presión entregada por el ventilador al paciente baja, va disminuyendo. Por lo tanto, si el paciente puede tener la chance de interactuar con el ventilador, no lo ventile con volumen control. Sea muy cauteloso con usar presión de soporte y presión control en un paciente que ya está interactuando con el ventilador. Hay que monitorizar muy bien a ese paciente. Y preferentemente usar modos más proporcionales o al menos tener los conceptos de la ventilación proporcional a la hora de nosotros ventilar. ¿Ya? Hay conceptos que se agregan a la ventilación asistida comparado con la ventilación controlada, como el concepto de presión de soporte, sensibilidad inspiratoria, sensibilidad expiratoria, el rise time o la subida, ¿ya? Que es este elemento que nos ayuda también a la sincronización de cuán rápido quiere el paciente recibir la presión de soporte, pero también podemos trabajar con el ciclado expiratorio al final de la inspiración cuando nosotros queremos que el ventilador cicle o termine o abra la válvula. Eh, y esto nos ayuda también para titular la ventilación mecánica, no solamente titular la presión de soporte en base al volumen corriente. Ya tenemos más herramientas, incluso no invasivas, a la mano
que podemos utilizar para titular la presión de soporte. Entonces, si ustedes le preguntan cómo titula la presión de soporte, al menos usted tiene que decir, mire, yo miro al paciente, miro qué músculo está utilizando, miro el volumen minuto, pero también miro eh, la presión de oclusión, la P01, y si quiere algo más complejo también puede ser la PMI, ¿ya? Pero son variables que usted no necesita invadir más al paciente, ¿ya? Esto creo que se lo mostró Francisco, los conceptos están en este lado izquierdo, que es lo que nosotros publicamos con Jorge y Francisco hace algunos años, y los parámetros que revisamos recién, o la mayoría de los parámetros que revisamos recién, que son parámetros no invasivos que podemos obtener a la mano para poder entender estos conceptos de mejor forma. Y acá hay una lista de ventiladores que están disponibles en Chile, los tipos de maniobras para obtener la P01, para obtener la PMI, la presión de oclusión, la presión muscular, el producto de presión tiempo, y qué ventiladores tiene, qué parámetro disponible en cada uno. ¿Ya? Eso también ustedes lo pueden utilizar. Solamente ahora les dejo imágenes para sustentar lo que hemos estado hablando y con las preguntas de ustedes. Por ejemplo, acá en el servo I, presión de oclusión. Así es como se va a ver la presión de oclusión. Hacemos una pausa expiratoria al final de la expiración y medimos el punto más negativo. Y con eso tenemos la caída de la presión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuánto estaba programada la PIP? ¿Profe? No me acuerdo, PIP de 14, ¿ya? Y tenemos que la presión más baja fue 6, por lo tanto, 14 menos 6, esa va a ser la presión de oclusión. Dígame. Disculpando la pregunta, ahí, por ejemplo, no sé, si mido la P01 me fijo en la curva flujo, No, acá ¿cierto? presión también, solo que con el cursor del ventilador voy a tener que medir desde antes de que cayera la presión hasta 100 milisegundos, más adelante. Sí, Acá, pero ¿en qué? la curva de Mi presión, pregunta es oh, oh. Mi pregunta es ¿en qué curva me tengo que fijar para ver la P01? presión tiempo, Presión, tiempo. ¿Y la de oclusión presión tiempo. también? Sí, Ah, si todo pasa acá. Esta es la depresión tiempo, ¿ya? Y acá los primeros 100 milisegundos es la P01 y la presión más negativa es la que me ayuda para calcular la presión de oclusión. ¿Cómo calculan los mm, primeros 100 milisegundos? Con el cursor, que me entregan los segundos, ujú, ¿ya? ya. Mismo ejemplo en el Dragger, ¿ya? Creo que este es Dragger Infinity C300, ¿verdad? El valor más negativo. ¿Verdad? Aquí uno podría decir que la P01 probablemente es bastante baja porque la inclinación no cae rápidamente la presión, sino que cae muy lenta. El paciente está respirando tranquilo. Y ahí vemos curvas de presión soporte bastante curvas, no son tan rectas hacia arriba. ¿Ya? Presión de oclusión ahora en el servo S, no, servo U, eso, servo U. Lo mismo en Puritan Bennett 980, presión de oclusión. Acá solamente para mostrar la P01 continua, 0,7 en el servo I, habitualmente en estos ventiladores más baja. P01 de forma manual, los primeros 100 milisegundos, ¿ya? Y aquí puedo yo saber cuánto era la presión de la vía aérea a los 100 milisegundos, por lo tanto hago el cálculo de PIP menos esta presión, ¿ya? Y aquí hay un flujo que se los dejo también, ustedes pueden descargarlo, se los puedo enviar después el artículo completo, pero una revisión de la literatura del doctor Gollier, y por ahí también está Felipe Damiani nuevamente representándonos de Chile. Y acá están los parámetros, ¿se fijan? Está la presión de oclusión, está la P01, hay algunos parámetros de referencia, un poco diferentes a los que yo les comenté. Actividad eléctrica diafragmática, ultrasonido diafragmática, y esto cómo me ayuda a entender cuándo hay un aumento o disminución del esfuerzo respiratorio, ¿verdad? Entonces, este esquema resume bastante bien y después lleva a la sincronía, que eso creo que lo van a ver en una presentación hoy día en la tarde. ¿Ya? Último trabajo que quise agregar a último momento, pacientes con distrés respiratorio agudo, ¿ya? Usando la medición de la presión de la P01. Esto fue asociado con incrementos de la concentración de biomarcadores de inflamación. Y entonces, incluso hasta este punto estamos llegando que la P01, siendo evaluada de forma muy específica, podemos entender la presencia de biomarcadores inflamatorios. ¿Ya? Particularmente hubo más significancia para la interleuquina 8.
¿ya? Esto se está estudiando, pero solamente para que vean que la P01 no solamente se queda en algo mecánico, sino que también puede representar algo sistémico, ¿ya? Para finalizar, esto me gusta siempre comentarlo, es algo que aprendí del doctor Gastón Muria una vez que vino a Chile y después nos vimos en Argentina varias veces. El doctor Gastón Muria decía, miren, hay varias posibilidades de interacción paciente-ventilador, ¿verdad? Pero siempre está el clínico ahí. Una alternativa es que el clínico maneje el ventilador mecánico, lo ajuste y el ventilador, o sea, y el paciente tenga que manejar la bomba muscular, ¿verdad? De acuerdo a lo que se está programando en el ventilador mecánico. Sin embargo, la alternativa más fisiológica es dejar que los mismos centros cerebrales controlen ambas bombas, la bomba mecánica y la bomba muscular. Y el clínico tiene que estar atento para poder observar, medir, que es lo que vimos hoy día, de forma invasiva o de forma no invasiva, para poder medir el esfuerzo respiratorio, el trabajo de forma más precisa y hacer los ajustes necesarios para que de alguna manera el paciente pueda controlar el ventilador mecánico de forma directa, ¿ya? Así que eso, muchas gracias, espero que les haya servido y estoy disponible para dudas si es que quedan algunas otras. Ya